Ok. Bueno, hola Juan, muy bienvenido y muchas gracias por darte el tiempo de compartir tu experiencia en la investigación cualitativa en Chile. Ujú. Primero te quiero preguntar y pedir que nos cuentes un poquito de ti, de tu línea de investigación. Ok, bueno, en primer Ujú. lugar, muchas gracias María José por el interés de conversar conmigo. Eh, Te cuento brevemente, yo tengo una línea de investigación que podríamos, a ver, que está vinculado con dos grandes tópicos, digamos, con dos grandes temáticas o problemas. Uno de carácter más teórico, que trabajo más bien en un tema así, que podríamos denominarlo los estudios sociales sobre la vida cotidiana, digamos, ¿ah? Que son más bien trabajos yo los definiría más bien de tipo conceptual, teórico, ensayístico, ¿verdad? Y otra línea de trabajo que yo tengo, que probablemente la más pertinente para efectos de la conversación que tú me propones, es una línea de investigación más bien empírica, en el campo de lo que podríamos denominar dentro de la clasificación de la psicología política, Ya. particularmente. Yo trabajo especialmente en cuestiones vinculadas a acción colectiva, es decir, para que los y las estudiantes que puedan escuchar esto, me refiero, por ejemplo, actitudes que puedan tener un determinado grupo social con respecto a un fenómeno y cuánto de ello media o no en que estén disponibles a sumarse, a adherir a determinado tipo de iniciativa o causa, vinculado a cuestiones sobre como, por ejemplo, las formas de asociatividad, las formas de vinculación que tienen especialmente, por ejemplo, las generaciones más jóvenes, que no adscriben tanto a formas clásicas de organización, sean los partidos políticos, las iglesias tradicionales, no sé, etcétera, y que emergen otras formas de identificación, ¿verdad? Más culturales, más simbólicas. Un poco esa es como mi línea de investigación, especialmente más centrado con jóvenes, más Ujú. centrado con jóvenes, y en ese campo trabajo fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente con una línea de investigación de tipo cualitativa, que luego podemos comentar más en específico lo que te interese de ello, pero más o menos ese es como mi campo de trabajo empírico de los últimos años, al menos los últimos dos proyectos que he estado desarrollando fundamentalmente. ¿Mm? Perfecto. ¿Y cómo ves la investigación cualitativa en Chile? ¿Cuáles creen que son las líneas, el avance o el no avance, los desafíos? Mm. ¿Cómo lo ves? Mira, uno probablemente no tiene una visión absoluta de todo el sistema y obviamente siempre uno tiene una visión parcial, ¿verdad? Y probablemente ello se tiene que ir complementando con otras perspectivas. Pero desde mi punto de vista, al menos, muy humildemente yo diría que el desarrollo de la investigación cualitativa en Chile, que a los psicólogos nos llega más fuertemente por la investigación social, es decir, más por la influencia de los sociólogos, creo yo. Eso es una primera cuestión de contextualización. Yo creo que y puede ser una cuestión muy particular de la cultura psicológica chilena, pero la lectura que yo tiendo a ver es que los cualitativos fundamentalmente introducen algunas claves de formación en los programas de psicología hace ya varias décadas, pero a partir de sociólogos, ¿verdad? Yo creo que ahí y por ejemplo hay una influencia muy fuerte en la formación, yo creo, de algunas escuelas o algunas líneas de investigación en Chile de tipo cualitativa de, por ejemplo, tradiciones bastante europeas, Ujú. ¿verdad? Sea esta la escuela, por ejemplo, que se aglutina en torno a la figura de Jesús Ibáñez en Madrid, sea esto los estudios más vinculados a los estudios de discurso más en clave francófana, ¿sí? Mucho más en esa influencia, y yo creo que la entrada de la tradición anglosajona entra en una segunda oleada, diría yo, que fundamentalmente a partir ya de psicólogos formados en programas normalmente o en Estados Unidos e Inglaterra, que introducen un poco las tradiciones, si tú quieres, de una cierta tradición más propiamente psicológica del análisis cualitativo. Dicho eso, yo creo que entonces tú puedes identificar
escuelas, tendencias que yo creo que son un poco distintas. La católica, por ejemplo, claramente una escuela mucho más vinculada a las teorías a la teoría fundamentada y trabajan claramente allí. La Marcela Cornejo, por ejemplo, que es una investigadora importante allí. Está toda una línea que tiene que ver con los estudios biográficos, fuertemente vinculados, por ejemplo, a la Escuela Lovaina. Allí hay un cierto desarrollo, historias de vida, ¿sí? Esa línea, la sociología clínica, etcétera. Y yo diría otro grupo que son más bien los estudios discursivos, probablemente en el grupo en el cual tendría a ubicarme o ubicarse el trabajo que yo hago, ¿verdad? Los estudios más bien vinculados al análisis de discurso, sea esto con algunos enfoques más particulares. Yo así rápidamente yo podría identificar como esas tres grandes tendencias que no son en ningún caso tendencias incompatibles, ni mucho menos, sino que son énfasis, escuelas de formación distintas, probablemente tradiciones teóricas distintas, que yo creo que tú podrías rápidamente identificarlas así en una radiografía del sistema universitario chileno, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Claro que es interesante porque tantos profesores que se fueron a formar afuera a distintos países, claro, bien, todos se juntan aquí en Chile con estas Claro, visiones tan distintas, que es un exactamente. poco ecléctico, pero al mismo tiempo agrega como la diversidad que se puede encontrar en la investigación en Chile. Exactamente. No, y además también un buen punto lo que tú mencionas sobre también cómo se reapropian algunas de esas tradiciones en el contexto chileno. Piensa, por ejemplo, en el caso chileno, si bien trasciende la psicología, hay una escuela fuerte historiográfica que, por ejemplo, influye bastante en algunos trabajos, especialmente, por ejemplo, toda la línea de trabajo, que, por ejemplo, en la escuela nuestra es una línea más o menos importante sobre los estudios biográficos, de memoria. Ujú. eh, 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 es una línea que, si bien tiene una raigambre en la ciencia social y la psicología, también tiene un diálogo con la historiografía, en donde hay una tradición muy rica en Chile, por ejemplo, donde tú puedes eventualmente encontrar, sobre todo ya en un trabajo más profesional, que ya adquiere carácter mucho más interdisciplinario. Ahí hay un mundo que tal vez también luego los profesionales van a ir descubriendo, que es el diálogo en otros campos del conocimiento con la cual también los psicólogos nos nutrimos. Sí, sí, estaba escuchando otras opiniones también que decían que, claro, la investigación cualitativa, sobre todo en psicología, está multidisciplinaria, como que uno se puede ir mezclando con otras áreas porque no es solo psicología, como se mezcla en este Exacto. caso con la historia, con sociología. Claro, con la antropología, por ejemplo, en toda la línea etnográfica. Entonces, no, ciertamente, un campo. Es decir, yo creo que el campo de la investigación cualitativa es por definición un campo interdisciplinario. Es decir, no, yo me parece que sería muy difícil intentar, eh, no sé, Preguntar. delimitar, ¿verdad? Delimitar una cuestión así como lo cualitativo estrictamente psicológico. Sería muy extraño. Eh, Podrías tú pensar en algunos tipos de líneas de trabajo en investigación clínica que utilizan cierto tipo de... Pero tú también podrías pensar en que ciertos antropólogos que trabajan en ciertas intermediaciones culturales ocupan entrevistas con un nivel de intimidad tan cercana como la que ocupan los clínicos. Entonces, es muy difícil esa distinción hoy día, creo yo al Y menos. como que poner esos muros, esas delimitaciones es extraño, porque ¿qué es solo psicológico y no es educación? ¿O no es Claro, claro. antropología? Como dónde está la línea? Yo, en mi caso, a mí se me confunden un montón con la educación. Como que yo hice algo más, mi investigación fue más en educación, pero sé teoría psicológica. Entonces, Exacto. es como que se va mezclando. Es muy difícil para mí encontrar esos límites que Mm, son también tan como artificiales. Como que sí. los definimos porque tenemos que definirlo de alguna manera, pero no, en la realidad nuestros límites no están tan claros. No, sin duda, sin duda. Y probablemente mucho tiene que ver también con cuestiones canónicas, de adscripciones, te fijas, de que, bueno, uno hizo el camino por un cierto lado y de alguna manera también disciplinariamente tiene que asentar ese campo, ¿verdad? Pero piensa tú que hoy día el desarrollo de la investigación en el sistema de ciencia y tecnología chileno, que es el sistema, digamos, de financiamiento general, tú tienes los grupos de estudio de nuestras áreas de conocimiento, son totalmente mezclados, ¿verdad? Es decir, yo mis proyectos, por ejemplo,
los evalúan el grupo de estudio de sociología, no de psicología. Colegas tienen su proyecto en educación, como tú mencionas, o en... Sí, es decir, la idea de que el mundo se ordena como nosotros quisiéramos en nuestros libros de los primeros años de psicología es muy difícil. El mundo es mucho más complejo. Piensa hoy día la implosión de problemas y desafíos a propósito del lugar de las nuevas tecnologías en nuestras vidas cotidianas. Como hoy día estamos, imagínate, haciendo esta entrevista a través de esta intermediación. ¿Qué es esto? Es psicosocial, por cierto, porque hay un ámbito de interacción, pero está cruzado por un soporte tecnológico que probablemente nos va a llevar a los psicólogos que nos interesen estos temas a estudiar informática, porque de lo contrario no vamos a poder entender dinámicas complejísimas que se están dando en las llamadas redes sociales y que, por ejemplo, hoy día son un gran tema de investigación, yo creo, desde hoy día para adelante, y nos van a obligar a estudiar un poquito de publicidad, un poquito de informática, ¿para qué? Para estudiar un problema de investigación, porque eso es lo que interesa a la investigación, ¿verdad? Aportar a saber más y mejor sobre un ámbito en el cual los seres humanos necesitamos comprender mejor, digamos. Entonces, es muy interesante esa idea de ir rompiendo los muros, que puede ser un poquito, puede dar un poquito de ansiedad a los estudiantes al principio, pero probablemente tiene más que ver con cómo es el mundo de verdad, más allá de nuestras aulas. Claro, nosotros pensamos en Chile, sobre todo en estas carreras que son tan definidas, está ingeniería, psicología, después, no sé, agronomía, que están súper como encasilladas, pero después uno sale a los otros países, me pasó a mí en Estados Unidos que uno termina en departamentos nada que ver. O sea, yo Ah, terminé en un departamento de recreación, parques y turismo, y yo nunca había escuchado como ese departamento en mi vida. mm, Entonces terminé haciendo interesante. investigación Mm, de educación, pero también mezclando psicología, mm, haciendo como en turismo. mm, Entonces era muy extraño. Pero claro, a mí sí. también me costó como donde uno busca, claro, los posgrados, que Mm, quizás no es en psicología, porque psicología afuera es mm, una cosa, pero mm, hay otra escuela que es de counseling, y claro. nosotros en Chile lo vemos juntos. Mm, Nosotros mm, los psicólogos son los counselors, como mm, mm, en cambio afuera esas dos áreas están separadas, entonces es bastante interesante esto de cómo salirnos de la estructura con la que hemos crecido, básicamente. así es, así es. General, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos de la investigación cualitativa en Chile? Mira, yo creo que, a ver, hay un tema, yo diría, de dos órdenes. Un tipo de desafío creo que tiene que ver con, em, digamos, mantener ciertos cánones y ciertos estándares en los procesos de investigación y la producción de conocimiento en el área cualitativa. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Hay una imagen un poquito caricaturesca, pero que en último término puede penetrar hasta cierto punto en la percepción de nuestros y nuestras estudiantes, de que lo cualitativo sería una forma de investigación intuitiva, experiencial, que no tuviera rigor, que no tendría sistematicidad, que no tendría método, lo cual sería, por definición, contradictorio, porque entonces no sería metodología, ¿verdad? Y que al no utilizar los dispositivos analíticos propios de la estadística y utilizar otros, sería como un poco laissez-faire, ¿verdad? Pero que no es Eh, válido. claro, que analizar un texto, por ejemplo, tendría que ver con algo así como lo que me pasa con el texto, y no tiene que ver con eso. Y ese es un problema. Y ojo, lo digo esto, y ojo especialmente en la psicología, porque la psicología tiene una tremenda seducción con las dimensiones subjetivas, que en un momento determinado se tiene que entender que todo proceso de investigación supone una cierta distancia epistemológica que puede ser forzada, que puede ser artificial, inclusive usted puede tener una posición construccionista radical, pero el acto de investigación, aunque este sea una definición artificial, requiere de un dispositivo que supone volver objeto de investigación algo, ¿verdad? Y eso es, por supuesto, hacer un recorte en la realidad, todo lo que usted quiera. Pero ese ejercicio debe ser sistemático, debe estar fundamentado.
¿sí? Tiene que suponer rigor científico, rigor disciplinario, entonces supone leer fuentes, ¿verdad? No puede ser que alguien me diga, como algunas veces puede ocurrir, ¿verdad? Profesor, busqué todo y no hay nada en esto, ¿verdad? Entonces tú inmediatamente le tienes que decir en cuánto idioma buscó la información, Claro. ¿verdad? Porque claro, tú lo tienes muy claro, si alguien me dice que buscó las bases de datos chilena, ni siquiera en idioma español, chilena, solo chilena, es decir, estamos hablando de esto. Si después en español vamos a estar hablando un poquito de esto, y así, ¿verdad? Es decir, evidentemente ahí hay un tema de trabajo. Entonces yo creo que desde el punto de vista de los desafíos tiene que ver con cómo la metodología cualitativa mantiene estándares de rigor en la formación de la investigación cualitativa. Yo creo que ahí hay un tema súper importante y desde ese punto de vista lo que tú estás haciendo me parece muy valioso porque tiene que ver con ir generando en todos los currículum un espacio de formación sistemática, ¿verdad? Y que entonces el estudiante no llegue a quinto año o egrese y al no tener una formación sistemática en cualitativa crea que tiene que ver con tomar una transcripción de una entrevista que le hizo a alguien y escribir lo que siente o lo que cree que ahí pasa. No, no Claro, es que eso. no es analizar una poesía, digamos. Exactamente, No ¿verdad? son emociones solamente. Exactamente, exactamente. No hay una pura dimensión subjetiva, sin perjuicio de que usted podría hacer un buen cuaderno de campo tomando nota de sus impresiones subjetivas y eso puede hacer después interanálisis, es decir, hay método para trabajar eso, ese es el punto, hay método. Y el método se aprende y se entrena, ¿verdad? Y eso es una cuestión que a mí me parece que es un desafío importante de la investigación cualitativa, ¿por qué? Porque hay mucha producción teórica, ¿verdad? Entonces el estudiante que se quiere meter en la cuestión cualitativa alguna vez se abruma porque tiene capítulos y capítulos sobre teóricos, ¿verdad? Que son muy importantes, por supuesto, pero de repente no se encuentra nunca con el texto que le explica cómo tiene que hacer las cosas, ¿ya? Y Efectivamente. ahí hay un tremendo desafío. Entonces yo creo que ahí hay un punto. Es un desafío, si tú quieres, desde la investigación hacia la formación. Y después, el desafío que yo miraría más desde el punto de vista ahora de el futuro, ¿verdad? Tiene que ver con algo que ya estábamos un poquito pensando, pero tiene que ver con la asociatividad. Yo creo que la investigación, para lograr la investigación cualitativa, la investigación social o en general, creo, ¿ah? Y cualitativa en particular, dentro de la investigación, en Chile tiene el desafío crucial de pegar un salto en volumen y en calidad de producción, y eso solo es posible en una comunidad científica tan pequeña como la chilena, a través de redes de asociatividad robustas, ¿verdad? Entonces yo creo que el desafío de la investigación cualitativa es ocupar y disputar a las ciencias básicas, lo voy a decir de este modo, espacios que las ciencias básicas tienen mucho más consolidados. Probablemente para los estudiantes esto puede ser más lejano, pero me estoy refiriendo, hoy día en Chile se financian, por ejemplo, centros de investigación de alta complejidad, los núcleos milenios o los institutos milenios, los proyectos anillo, etcétera, en donde progresivamente nuestra investigación tiene que empezar a tener un rol allí, y eso solo se puede hacer en la medida en que tú formas redes y que por lo tanto logras escalar investigaciones, por ejemplo, y ahí está el punto, que lo cualitativo deje de ser una acumulación de estudios de casos, ¿verdad? Tienes que ser capaz de generar modelos de investigación que, manteniendo el carácter cualitativo, por ejemplo, construya buenas tipologías de casos, ¿verdad? Es decir, no puede ser que siempre estamos investigando la misma población de de las dos o tres comunas. Mira, todos los estudios en Chile son sobre Santiago, Valparaíso, Concepción, con suerte. ¿Sí? Es decir, el 90% en Santiago y el otro con Concepción y Valparaíso, y ahí completas. Entonces, una inmensa cantidad de formas de vida que somos absolutamente incapaces de sistematizar. Un país con extremos tan diversos como Chile, por ejemplo, ¿verdad? Y eso solo lo puedes hacer a través de asociatividad, por ejemplo, universidades más fuertes que están en el centro, cooperando con universidades que tienen terreno más sólido en el norte o en el sur, pero que eventualmente tienen menos masa crítica porque, bueno, son aisladas y por lo tanto la gente menos está dispuesta a irse a vivir a Arica, Iquique, a Punta Arenas, ¿te fijas? Entonces esta segunda parte, si tú quieres, más bien desafío de la investigación de cara a constituirse en un campo realmente competitivo
a nivel internacional. ¿Te fijas cómo nos pegamos un salto significativo? Y es básicamente como lo mismo que le pasa a Santiago, cómo nos descentramos de estas tres comunas, digamos, como que es el caso Exactamente. que Chile vive siempre de estos Mm, extremos, cómo hacemos que no solo sea Santiago el centro, sino que también nos expandamos al norte y al sur. Exactamente, El Chile no exactamente. es Santiago. Y eso, claro, y eso te permite, bueno, pensar en publicaciones de mayor complejidad y que por lo tanto son más competitivas para revistas de mejores indexaciones y por lo tanto empiezas a entrar en un debate internacional, empiezas a ser citado a nivel internacional y eso te coloca en otro circuito, ¿verdad? Entonces tienes esos dos desafíos, creo yo, que son de distintos órdenes. Yo reconozco, son muy, muy distintos, Claro. pero fíjate que en el mediano plazo son fundamentales, porque si tú no generas una masa crítica bien formada profesionalmente, difícilmente vas a lograr luego tener personas que obtengan doctorado, que puedan nutrir centros de investigación de alto nivel. ¿Te fijan? Yo creo que eso tiene que ver, si tú quieres, con una visión, yo creo, más estratégica del desarrollo, y yo creo que eso sí falta en Chile por un sistema de universitario muy disperso, muy poco organizado, que básicamente es un sistema que compite entre sí, te fijas, entonces muy complejo, obviamente. ¿Cómo va a Es ser? difícil colaborar entre universidades, sobre todo Claro, entre universidades como, en regiones. claro, claro, porque además el sistema está definido en términos competitivos, es decir, cada marzo, cada enero, una universidad con otra está tratando de llevarse los mejores estudiantes, entonces es una locura, ¿verdad? Entonces es muy complejo, pero bueno, Es verdad. es un poco eso. Esas son como esas serían como mis impresiones sobre desafíos que yo creo que podrían ser interesantes pensar en la formación, por un lado, y en la proyección, si tú quieres, más profesional de la investigación. Perfecto. ¿Y qué recomendaciones le darías a los alumnos? Ahora yo estoy con alumnos de segundo año que están recién Ujú, empezando la carrera, que claro, no ujú, tienen, les falta quizás esta visión más amplia del claro. mundo laboral y de la investigación. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías o consejos? Mira, yo creo que obviamente ellos y ellas se están formando y todavía probablemente hay lejanía con la dimensión de los campos laborales, pero creo yo que el campo de la investigación cualitativa es un campo relevante para formarse, tanto desde el punto de vista de los intereses más académicos, que tal vez yo expreso mejor acá porque en mi campo, digamos, pero también desde el punto de vista profesional. Es decir, hoy día una buena formación metodológica en general, creo yo, en general, y en particular en la metodología, en las disciplinas de las metodologías cualitativas, creo que constituyen una habilidad distintiva de los profesionales del futuro, ¿sí? Lo digo de manera, en el sentido de que son herramientas que creo que pueden habilitar a un profesional para responder a necesidades emergentes. Nosotros vamos a vivir progresivamente un mundo cada vez más cambiante, digamos. Es decir, solo piensen cada uno de ustedes si alguien en el 2000, en digamos, los primeros días de octubre o en septiembre del 2019, se imaginan lo que iba a pasar después, ¿verdad? Viene una revuelta social increíble que nunca nadie había imaginado que iba a ocurrir como ocurrió, Ujú. sin perjuicio de todos los análisis que habían, ¿verdad? Se nos Claro. viene una cosa que nos desarma, digamos, un cierto nivel de la sociedad, y luego se nos viene una crisis sanitaria que ya nos termina de desarmar absolutamente. Esa irrupción, ¿verdad? Lo que te demuestra es, uno, hoy día las capacidades de manejar información y producir información efectiva, útil para tomar decisiones, es infinitamente más clave que saberse 100 libros. Claro. ¿Sí? Si hoy día si hay algo que está, si los y las estudiantes han visto, si hay un problema que tenemos en Chile, es con información. Es decir, que estemos discutiendo hoy día y que tengamos problemas de integridad de datos en el tema de COVID, por ejemplo, ¿verdad? Es una situación, más allá de las dimensiones políticas que eso tiene, que evidente no es una discusión ingenua, pero el que tengamos esa dificultad, esa expresión de ciertos déficits, creo yo, de por años no haber puesto atención suficientemente en lo importante que era formar científicos, investigadores en distintos ámbitos, ¿verdad? Entonces, imagínate hoy día lo relevante que es tener una buena masa crítica de investigadores que tengan capacidad de producir información efectiva, eficiente, para todo lo que va a venir adelante. No me estoy refiriendo solo a la información biomédica. Tengan ustedes en cuenta que tenemos una generación de jóvenes y adolescentes
que han estado enchufados en estos aparatos, ¿verdad? Sin interactuar en los colegios, con la normalidad. Eso es, desde cualquier teoría de la socialización, un elemento que va a marcar a una generación. ¿Cómo la va a marcar? Esa es la pregunta. ¿Qué va a generar esto? ¿Verdad? ¿Qué dificultades de integración? ¿Qué dificultades de asociatividad? Eh, ha emergido otro espacio social de interacción, el ciberbullying, no sé qué, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son información, 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 y necesitamos habilidades profesionales, no puramente opinológicas, ¿verdad? Para sistematizar eso y para dejar disponible para los decidores de política pública que puedan tomar decisiones más eficientes en el campo de la salud, de las políticas públicas, no sé, del tema de los niños y niñas, etcétera. ¿Te fijas? Entonces yo creo que a un joven a una joven que se está formando en psicología hoy día, yo lo invitaría a pensar, ¿verdad? A formarse de cara a intentar formarse de manera de enfrentar un mundo que ninguno de nosotros hoy día sabe cómo va a ser. Claro. Y creo yo que en ese sentido, las habilidades de manejo y producción de información van a ser herramientas claves. Sin duda van a haber otras, ¿verdad? Que tal vez no estamos claros todavía cuáles, pero yo me atrevería a afirmar fehacientemente que estas al menos van a ser absolutamente claves en tener un valor agregado, voy a decirlo de una manera, tal vez un término excesivamente industrial, ¿verdad? Pero para tener Claro. un valor agregado, es decir, Efectivamente. un profesional de la psicología o las ciencias sociales que tenga capacidad de decir algo significativo en virtud de volúmenes de información que hoy día disponemos y que algunas veces se trabaja anecdóticamente y hay cosas que son extraordinariamente interesantes que están pasando, no solo negativas, también, por ejemplo, prácticas de solidaridad que han emergido en este contexto de crisis, de asociatividad, que ponen en cuestión seriamente hipótesis sobre ciertos narcisismos que había generado la sociedad de mercado en las personas y que tú te encuentras con otras formas de vida. Entonces tú dices, bueno, hay que mirar eso, ¿qué había? Entonces la asociatividad no estaba totalmente muerta, estaba tal vez dormida. Entonces hay muchas cosas que son muy interesantes de mirar y yo creo que la investigación desde ese punto de vista es un campo muy, muy, muy provocador porque te puedes estar haciendo preguntas relevantes en tu tiempo. Entonces, esa sería mi invitación, ese sería no sé si un consejo, pero mi invitación, es decir, a explorar el campo de la investigación, a leer resultados de investigación, a interiorizarse en qué se está investigando, en preguntarle a los profesores qué cosas en sus distintos campos se están investigando, ir cultivando esa idea de la inquietud, ¿ah? De la pregunta. Esa sería mi invitación. Espero que les haga sentido la invitación y los estudiantes. Perfecto. Oye, ¿hay algo más que no te haya preguntado que crees que es importante decir o decirle a los estudiantes? Eh, Tal vez solamente que desde el punto de vista particular del campo donde yo trabajo, si los y las estudiantes tienen algún interés más particular sobre temas, por ejemplo, de psicología política, que es un área menos, menos común, que probablemente no conocen mucho, nosotros tenemos en la Universidad del Paraíso un grupo de estudios de psicología política y si les interesa, tenemos un sitio web que se llama originalmente psicologiapolitica.cl, pero lo pueden visitar, ahí nosotros subimos algunos materiales, resultados de nuestros proyectos de investigación, que trabajamos en temáticas como las que yo le comentaba en el caso mío, otras colegas trabajan en temas de memoria social, otros colegas están trabajando sobre emociones colectivas, por ejemplo, eh, 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 dinámicas de ese tipo y que puede ser interesante también ahora como temática, porque creo que tiene bastante que ver con tal vez experiencias de jóvenes que hoy día están explorando otras formas de asociatividad, otras formas de organización y que ahí pueden encontrar tal vez algo que les pueda llamar la atención. Entonces solo tal vez aprovechar de hacerle propaganda a nuestro grupo y que si les interesa lo pueden visitar en la web Y es psicologiapolítica.cl, me sí, dijiste. psicologiapolitica.cl. Perfecto, para dejarles ahí el link. Sí, así que, y bueno, eso, así que y ahí tenemos, también subimos los artículos nuestros que publicamos, así que también ahí los pueden bajar, la mayoría nosotros ocupamos
los liberamos, si están en revistas de pago, los liberamos ahí después del razonable tiempo, así que también para que puedan acceder a información si les interesa. ¿Ah? Perfecto. Bueno, Juan, muchas gracias por tu generosidad y tu tiempo en contarnos sobre tu perspectiva de la investigación colectiva en Chile. No, muchas gracias por la invitación.